Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura, del podcast de Contracultura. Hoy día les traigo alguna información no muy alentadora de lo que está pasando. Bueno, todo esto es producto de que la reacción tardía de las personas al no informarse, al no mantenerse al corriente de lo que están haciendo todos estos poderes ocultos, hoy día nos está pasando la cuenta. Y estamos pagando justos por pecadores, en el sentido que no tenemos una masa despierta, una masa que esté realmente consciente de lo que está pasando. Si esto continúa de esta manera, esto va a ser cada vez peor y la mayoría de la gente va a caer muy tarde en cuenta de realmente en qué tipo de lío se han metido. Históricamente esto ha pasado siempre. La mayoría de la gente es conducida, este rebaño es conducido por gente que les promete el oro y el moro, por gente que llega haciendo estas promesas de justicia, de paz, de igualdad, etc. Y todos los grandes tiranos han llegado con estas promesas que no se pueden rechazar y que parecen tan llenas de, tan prometedoras para construir un futuro mejor. Es ahí donde la humanidad, es justamente en esos momentos en que la humanidad ha llegado a tocar fondo después y a arrepentirse. Lo más curioso de todo esto y lo más triste, si se quiere llamar así, es que la mayoría de la gente que está por estos cambios en su momento determinado, en el futuro cuando se dan cuenta hacia dónde nos llevaron con sus propias decisiones, con su desinformación, con su nula capacidad de análisis y de advertir el peligro, después se hacen los que nunca estuvieron ahí, que nunca participaron de esto y que estaban con los buenos de la película en su momento. Eso siempre lo hemos visto. Pasó justamente, entre otros lugares, también en la Alemania nazi, cuando después llegaban los aliados y resulta que nadie era nazi. Todos habían estado en contra justamente del régimen. Ya nadie participaba de esto y eran todos unas blancas palomas. Pongo solamente eso como un ejemplo de algo que siempre ha sucedido en la historia. La mayoría de esta gente que está hoy día llamando a estas revoluciones, el día de mañana cuando, según como decía Yuri Bezmenov, se den cuenta y tengan una bota en la cara, recién se van a despertar a la realidad de lo que significaba todo esto y se van a acordar de estas palabras. Espero que esto no se cumpla por el bien de todos nosotros. Bueno, estamos todos en peligro. De eso se trata el programa del día de hoy. Estamos en una era de enjuiciamientos por delitos de pensamiento, programas de disuasión previos al crimen, como vimos en esta película Minority Report, y agencias gubernamentales que operan como verdaderos sindicatos de crimen organizado. Se está imponiendo un nuevo tipo de tiranía a aquellos que se atreven a exponer los crímenes del Estado profundo del gobierno en las sombras, cuyo alcance a estas alturas realmente ha sido global. Se han embarcado todos estos tiranos en un asalto despiadado, sin tomar prisioneros y sin cuartel, a todas aquellas personas que dicen la verdad. Quienes están bajo ataque, bueno, tenemos a activistas, periodistas y denunciantes por igual que están siendo aterrorizados, traumatizados, torturados y sometidos a las tácticas que introducen el miedo, alteran la mente, destruyen el alma y te destrozan la cara, empleadas por los superpoderes. Todo esto disfrazado de la igualdad, disfrazado de la equidad, ¿cierto? Y de los derechos humanos. Si tomamos un ejemplo, por ejemplo, podemos tomar como ejemplo a Julian Assange, que es el héroe de la izquierda, producto que desclasificó cosas que dejaban mal a Estados Unidos y también ayudó un poco en la campaña a Donald Trump indirectamente al exponer el tema de las filtraciones de los mails de Hillary Clinton. Pero Assange fue el fundador de Wikileaks, un sitio web que publica información secreta, como ustedes saben, fugas de noticias y fugas de medios de comunicación de fuentes anónimas, y fue detenido Assange el 11 de abril del 2019 por cargos de ayudar al analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, Chelsea Manning.
Hubo una fuga en ese momento de 70.000 documentos clasificados que retrataban al gobierno de Estados Unidos, a sus militares, como imprudentes, irresponsables y responsables de miles de muertes de civiles. Todo este material que filtró Manning, además de este video famoso que se hizo del asesinato colateral en abril del 2010, los registros de la guerra de Afganistán, esto fue en julio del 2010, los registros también de la guerra de Irak en octubre del 2010, 250.000 de cables diplomáticos, entre otras cosas que se filtraron aquí en Wikileaks, esto fue en noviembre del 2010, y los archivos de Guantánamo en abril del 2011. La filtración de este asesinato, para los que vieron este video de este asesinato colateral, incluyó imágenes de videos de 2 helicópteros Apache AH-64 estadounidenses que participaron en una serie de ataques aire-tierra mientras la tripulación aérea se reía de alguna de las víctimas. Entre las víctimas había 2 corresponsales de Reuters que fueron abatidos a tiros después de que sus cámaras fueran confundidas con armas, y un conductor que se detuvo para ayudar a uno de los periodistas. Los 2 hijos del conductor que estaban en la camioneta en el momento en que fue disparada, que fue acribillada por las fuerzas estadounidenses, sufrieron también graves heridas. Lo importante aquí es que no debería importar qué nación es responsable de todas estas atrocidades. No hay defensa para tal maldad perpetrada en nombre de los márgenes de ganancia y de todo esto que se llama esta especulación de guerra. Sin embargo, al verdadero estilo orwelliano, el gobierno nos hace creer que son Assange y Manning quienes son los verdaderos criminales por atreverse a exponer la sórdida maquinaria de la guerra. Bueno, ¿en qué condiciones está Assange hoy día? Desde abril del 2019 ha estado encerrado en una prisión británica de máxima seguridad, ¿cierto? Un periodista en confinamiento solitario por hasta 23 horas, que es lo que se reporta, y en espera de la extradición a los Estados Unidos, donde si es condenado podría ser sentenciado a 175 años de prisión. Es bastante complejo el caso de Assange, producto, en mi opinión personal, de que se metió con una persona de adentro del ejército que estuvo filtrando material. Entonces, por lo tanto, es bastante complejo, porque obviamente se puede configurar el tema de espionaje y eso está bastante bien tipificado. Uno como fuente, cuando tiene sus fuentes, es complicado meterse con ese tipo de fuentes porque evidentemente uno sabe a lo que se expone. Creo que en ese caso, y me imagino que el mismo Assange se estará arrepintiendo un poco de haber trabajado en conjunto con esta persona, producto de las consecuencias que le está trayendo ahora. Bueno, independiente de todo eso, es parte de todo el trabajo. Pero no solamente Assange está sufriendo, todo este estado policial trata de esta manera con aquellos que desafían su asfixia en el poder. Este tipo de gobiernos se están librando una guerra contra periodistas y denunciantes por revelar información que está relacionada con la mala conducta, con la corrupción del gobierno, con las malas prácticas, que está dentro del derecho del público a saberla. Lo que necesitamos aquí en realidad es más que nunca un mayor escrutinio y mayor transparencia, y no menos que eso. De hecho, la transparencia es una de esas cosas que el gobierno en la sombra teme más. ¿Por qué? Porque podría despertar a la población del mundo, y a la estadounidense en general también, distraída, que está absolutamente focalizada en otro tipo de asuntos, como la cotidianidad de los deportes, etcétera, de pagar sus cuentas y poder sobrevivir. Y no están preocupados justamente de resistir la tiranía que asfixia inexorablemente a sus libertades actualmente. De esta necesidad de arrojar a la luz las acciones del gobierno para hacer que los alcances oscuros y menos transparentes del gobierno sean asequibles y responsables. Fue un tema común para el juez de la Corte Suprema, Louis Brandeis, quien acuñó la frase: "La luz solar es el mejor desinfectante". Esto lo escribió en enero de 1884. Brandeis explicó: "La luz es lo único que puede endulzar nuestra atmósfera política. La luz arrojada sobre cada detalle de la administración de los departamentos. Luz difundida a través de todas las políticas.
Luz brillaba sobre todas las características de la legislación, luz que puede penetrar cada recreo o rincón en el que cualquier intriga podría esconderse. La luz que se abrirá para ver las cámaras más recónditas del gobierno, alejará toda oscuridad de las bóvedas del tesoro, iluminar correspondencia extranjera, explorar astilleros nacionales, buscar las oscuridades de los asuntos indios, exhibir el funcionamiento de la justicia, exhibir la gestión del ejército, jugar sobre las velas de la marina y seguir la distribución de los correos. Eso lo escribió en enero de 1884 este juez. La luz solar es el mejor desinfectante. Pero sabemos que la transparencia es completamente inútil sin una población informada, comprometida y que esté preparada realmente para responsabilizar al gobierno de cumplir con el Estado de Derecho. Por esta razón, se hace vital que los ciudadanos tengan el derecho, y eso es algo que hemos hablado durante muchos episodios de este programa, de criticar al gobierno sin temor. Después de todo, somos ciudadanos, no sujetos. Para aquellos que no entienden completamente la distinción entre los dos y por qué la transparencia es tan vital para un gobierno constitucional saludable, Manning lo explica muy bien. Dice: cuando se restringe la libertad de información y la transparencia, a menudo se toman malas decisiones y se producen tragedias desgarradoras, con demasiada frecuencia en una escala impresionante que puede hacer que las sociedades se pregunten: ¿cómo sucedió esto? Creo que cuando el público carece incluso del acceso más fundamental a lo que sus gobiernos y ejércitos están haciendo en sus nombres, dejan de involucrarse en el acto de ciudadanía. Existe una clara distinción entre los ciudadanos que tienen derechos y privilegios protegidos por el Estado y los sujetos que están bajo el control y la autoridad del Estado. Manning continúa sugiriendo que Estados Unidos necesita legislación para proteger el derecho del público a la libertad de expresión y la prensa libre, para protegerlo así de las acciones del Poder Ejecutivo y para promover justamente la integridad y también la transparencia del gobierno de Estados Unidos. La primera enmienda del gobierno de la Constitución norteamericana le da a la ciudadanía el derecho de hablar libremente, protestar pacíficamente, exponer también las irregularidades del gobierno y criticar al gobierno sin temor a arresto. Sin embargo, los arquitectos del Estado policial quieren ciudadanos sumisos, obedientes, cooperativos, mansos, que no respondan, que no desafíen a la autoridad gubernamental, que no se manifiesten contra la mala conducta del gobierno y no intervengan fuera de la línea que les están trazando ellos mismos para mantener esta ilusión de que son libres. Hasta cierto punto van a poder mantener esa ilusión, pero a medida que van educando justamente a las nuevas generaciones, ya no las van a estar educando dentro de este marco de, entre comillas, libertad que gozamos hasta ahora, que vamos a terminar, si esto sigue así, vamos a terminar echando de menos el día de mañana y recordando el tiempo de nuestros abuelos y de nuestros padres. Pero tomemos como ejemplo lo que protege, por ejemplo, la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que lo que protege en el fondo es una república constitucional que es saludable. ¿Por qué es saludable? Porque sus ciudadanos habitualmente pueden ejercer, y les da el derecho a ejercer su derecho, valga la redundancia, de decir la verdad al poder. Pero hoy en día lo que estamos viviendo es completamente distinta. Primero se quiere eliminar, se está atacando mucho a la primera enmienda y a la Constitución en general y a las constituciones del mundo libre, entre comillas, ¿cierto? Se está atacando muchísimo eso. Y una vez más nos encontramos reviviendo el libro 1984 de George Orwell, que retrataba con escalofriante detalle cómo los gobiernos totalitarios emplean el poder del lenguaje para manipular a las masas. En esta visión distópica del futuro de Orwell, el Big Brother, el gran hermano, elimina todas las palabras y significados indeseables e innecesarios, llegando incluso a reescribir rutinariamente la historia y castigar los crímenes del pensamiento. Al igual que los censores en las redes sociales y los departamentos de policía previos al crimen, se recordarán de la película que les mencionaba hace un rato, Minority Report, donde justamente mostraban este departamento de investigación policial cuya tarea era anticiparse a los crímenes y cómo lo hacían mediante el control, entrar en la mente de las personas, justamente para anticipar y para, según ellos, bajar las tasas de criminalidad.
La policía del pensamiento, esta policía del pensamiento de Orwell, sirve como los ojos y los oídos de este gran hermano, mientras que las otras agencias gubernamentales comercian en asuntos económicos, racionamiento y hambre, por ejemplo, ley y orden, tortura y lavado de cerebro, y noticias, entretenimiento, educación y arte, todo lo que tiene que ver ahí justamente con la propaganda. Este gran hermano que mucha gente menciona aquí en el programa y siempre nos dicen, oye, esto es la pesadilla de Orwell, bueno, confía en el Newspeak para eliminar las palabras indeseables, despojar palabras, por ejemplo, que han quedado fuera de significados, con significados, poco ortodoxos, y hacer innecesario el pensamiento independiente. No este pensamiento independiente, haciendo referencia a este pensamiento que no ha sido aprobado por el gobierno. Se restringe totalmente la libertad. Es justamente lo que estamos viendo que está pasando hoy día en Chile con esta ley mordaza que tienen lista ya prácticamente para sacarla y ha sido aprobada ya por la Cámara de Diputados. Anticipándonos hace bastante tiempo, este canal y otros canales estuvieron haciendo el trabajo de ir denunciando esto. Lamentablemente, la gente no ha salido de su espacio de confort, la mayoría no ha habido ninguna manifestación fuerte contra esto y está pasando lo que tiene que pasar producto de la inactividad, de la inacción de las personas, el poco compromiso con el futuro, ya no si no les importa el de ellos, pero al menos el de los hijos. Bueno, todo esto está orientado y la élite del poder ha dejado en claro sus intenciones con este tipo de leyes. Van a perseguir y procesarán todas y cada una de las palabras, pensamientos y expresiones que desafíen su autoridad. Este es el eslabón, muchos lo han llamado el eslabón final en la cadena estatal policial, y eso es lo que mucha gente no quiere darse cuenta. Este tipo de leyes tienen como objetivo primero la autocensura. Mucha gente dice, no importa si no van a meter a todo el mundo preso. Otros caen en el error de decir, pero si en mi país sabemos 15 millones de personas, por ejemplo, por poner una cifra, que pensamos de esa manera, no nos pueden meter a todos presos. Graso error. Primero, el objetivo que tiene es la autocensura, o sea, que la gente vaya a sí mismo haciendo un análisis interno de qué es lo que pueden decir y qué es lo que no se puede decir. Ese es el primer componente psicológico que tiene esta ley. De a poco van a hacer que la gente se acostumbre a no hablar de ciertos temas y a no mencionar ciertos temas. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que esos temas pueden traerle una pena de cárcel el día de mañana o pueden traerle problemas con la justicia en el mejor de los casos. Justamente trata de eso. Primero viene esa autoimposición de autocensurarse. Luego esta ley, este tipo de leyes les va a dar a ellos justamente las herramientas para cuando tengan algún problema con algún opositor político, algún periodista, algún pastor de algún templo que desafíe el establishment, este discurso anticristiano y todo lo que estamos viendo, bueno, van a poder echarle el guante encima valiéndose justamente de esta ley. Y tercero, los más grandes beneficiados con esta ley es el Estado en sí mismo, son los políticos en general, que están asustados también, producto de que están apretando la mano cada vez más, y saben que la gente tarde o temprano va a haber algún tipo de rebelión. Y esto va a ser muy efectivo también para poder aplacar ese tipo de rebelión y también para blindar de alguna manera a los parlamentarios para que no sean criticados, para que no sean justamente perseguidos por sus crímenes. ¿Y para qué hablar de la prensa que no ha dicho una palabra al respecto y tan solo hemos visto expresiones muy paupérrimas de repudio contra esto, siendo que, bueno, sabemos que la prensa normalmente se activa para este tipo de cosas cuando la prensa es libre, pero como no tenemos una prensa libre, están todos callados y están aceptando todo esto de buena manera. Una vez que reduzcan a la masa en general, al pueblo, a una ciudadanía completamente encogida y muda, frente a funcionarios electos que se niegan a representarlos, indefensos ante una brutalidad policial, impotentes ante tácticas y tecnologías militarizadas,
que los van a tratar como combatientes enemigos en el campo de batalla y desnudos frente a la vigilancia del gobierno que ve y oye todo, y vamos a estar literalmente de espaldas a las paredes. Así comenzó esto en otros países, así es como lo retrata la historia, y la historia se está repitiendo, producto de que a nadie le importa un bledo lo que pase con esto. Muy poca gente es la que está tomando acción. Hemos visto que se han tratado de organizar ciertas acciones concretas, no hay un apoyo. Hemos visto que hay una serie de canales y medios alternativos que han estado subsistiendo durante todo este tiempo trayendo este tipo de información, pero es necesario hacer mucho más. Y la verdad es que para todo eso se necesitan además recursos. Hoy día no hay un compromiso real de ciertos empresarios o de ciertas figuras públicas que podrían tener en sus manos cambiar el futuro de Chile. Sin embargo, eso tampoco se ve. Yo no sé qué están esperando para ir a apoyar con acciones concretas a distintos grupos, porque estamos perdiendo el país. Eso es lo que está pasando en este momento. Mientras en el caso puntual de Chile, que hay una revolución comunista en curso, socialista, estos son el tipo de leyes, mientras el país se quema y no apuran las leyes contra encapuchados, estas leyes contra los saqueos, que son las verdaderas prioridades, meter preso a los delincuentes, empezar a perseguir y someter a escrutinio público a todos estos jueces que están colaborando con el desmadre y tantas otras cosas más. En realidad estas son las leyes que les importan. A esto le dan urgencia. Esto es lo que están tratando de sacar en el Senado. ¿Les parece a ustedes esto una coincidencia simplemente así? Que están sacando esta ley, por ejemplo, justo en este momento. ¿Cierto? Justo en este momento donde viene la oposición dura a todas estas prácticas, a todas estas políticas. Es una gran pena que no haya una real oposición a todo esto. Y esto va a ir contra los pastores, contra los sacerdotes, que obviamente no sean de la línea de Francisco, y todo ese tipo de personas que defienden justamente la decencia, la honra, la moral, la patria, etc. Y eso es lo que nos están llevando justamente. Así que no tengo mucho más que decir al respecto hoy día en este programa. Me gustaría a lo mejor agregar de algunas cosas puntuales que se están haciendo. Solo en el caso puntual de Chile hay una marcha que están organizando los evangélicos que, para variar, no le tienen miedo a la calle y son uno de los pocos grupos que realmente reaccionan a este tipo de cosas. Así que vamos a ver cómo les va y vamos a ver también si hay gente que se pliega justamente de que no tengan nada que ver con los evangélicos, porque esto les va a terminar afectando a todos por igual. Todos van a terminar pagando por igual. Bueno, quiero irme de este programa y recordarles unas sabias palabras pronunciadas por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1971, cuando en un fallo histórico desestimó la demanda del gobierno para favorecer a la prensa. Y esas palabras dijeron lo siguiente, abro comillas: una prensa fastidiosa, una prensa obstinada, una prensa agresiva, es algo que debe ser soportado por aquellos que ejercen la autoridad precisamente con el fin de preservar nuestros mayores valores, la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada. Queridos amigos, compartan este informe, denle like si les gustó el video, abajo todos los enlaces para que nos puedan apoyar a seguir haciendo más material. Y esto ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima.